Feliz sábado, mis queridos hermanos. ¿Cómo se sienten? Amén, amén. Algunas iglesias tienen unos lemas, no sé si aquí tienen alguno, pero de verdad me alegro de que estén bien, me alegra el estar aquí. Recuerdo ese año 2016, fue muy especial para nosotros, porque nosotros recién nos habíamos mudado en la zona y todavía no nos habíamos establecido así en ningún lugar, ninguna iglesia para visitar, pero cuando llegamos aquí nos adoptaron inmediatamente, o sea, nos hicieron parte de la iglesia y ya desde ahí nosotros estuvimos. Y si no hubiese sido porque nos mudamos tan lejos, todavía nosotros estaríamos formando parte de esta iglesia, porque de verdad una de las cosas que más nos dolió al momento de mudarnos fue tener que dejar de visitar esta iglesia. Pero Dios siempre nos guía a donde quiera que vamos, y allá donde estamos, la iglesia Plenitud en Cristo, allá por el kilómetro 14, la autopista Duarte, nos ha bendecido mucho. Cuando llegamos éramos un grupo organizado. Después unos 2 años después que llegamos nos hicieron iglesia, y ya para este mes pasamos a hacer una avanzada donde la iglesia Plenitud en Cristo es la iglesia central de esta avanzada, y Dios mediante entendemos que pronto con la voluntad del Señor vamos a hacer un distrito. Así que damos gracias a Dios porque Él ha seguido trabajando con cada uno de nosotros, y gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder participar en la misión. Así que nosotros de verdad consideramos esta iglesia con alta estima, y donde quiera que nosotros estamos y escuchamos hablar del nombre de la iglesia Quisqueya 2, nosotros nos sentimos realmente alegres. Igual yo me siento también muy feliz y siento que es un privilegio cada vez que puedo tener la oportunidad de compartir el mensaje de Dios, porque entiendo que el primer ministrado soy yo, o sea, porque la palabra del Señor es nueva cada mañana, cada vez descubrimos lecciones adicionales que pueden ser implementadas en nuestra vida espiritual y nos pueden ayudar a seguir creciendo. Una vez, cuando estaba ahí en mi pueblo, llegó una persona que después que estuvimos hablando nos dijo que era el director del ITLA, y cuando le preguntamos el nombre, él dijo: mi nombre es el nombre del personaje más casto de la Biblia, el hombre más casto de la Biblia. ¿Quién ustedes pueden considerar que es el hombre más casto de la Biblia? ¿Quién? Daniel. ¿Alguien más? ¿Algún nombre? ¿Otro nombre? Judá, no creo que necesariamente, pero pica cerquita de ahí. José. Debiste decirlo, Nice. José, ¿por qué? Y cuando él lo preguntó, yo contesté José, porque José es uno de mis personajes favoritos de la Biblia, y además, en términos, digamos, de pureza, en términos de esa tentación de sexualidad, José, cuando se le presentó esa situación, ¿qué hizo José? Salió corriendo. Quizá, o sea, simplemente fue un término que utilizó porque para comparar la castidad de los personajes bíblicos, realmente no podríamos tener un parámetro, pero esa acción de José, pues nos demuestra realmente quién era él. Pero reviste fundamental importancia por lo siguiente que vamos a estar tratando el día de hoy. El capítulo 37 del libro de Génesis habla acerca, o comienza a hablar de la historia de José, de cómo José es vendido por sus hermanos después de ellos tener esa especie de altercado con él,
por lo que él le decía a su padre de lo que hacían ellos. Pero ¿qué resulta? Resulta extraño que en el capítulo 38, en lugar de Moisés seguirnos hablando acerca de José, que es de quien nosotros queremos saber qué pasó con él después que él es vendido como esclavo y va a Egipto, entonces surge otra historia. Y una historia bastante extraña porque está llena de una serie de actos que no son precisamente los más morales, cuando en José nosotros vemos un estandarte de la castidad, de la moralidad. O sea, fue una persona que según nosotros estudiamos posterior en su historia, capítulo 39, 40, fue alguien íntegro ante la presencia de Dios. Entonces vemos ahí un contraste, o sea, ¿qué hace esa historia ahí en medio? Pareciera como que está fuera de lugar a veces. Sin embargo, mis queridos hermanos, debemos recordar que la Biblia es la historia del pueblo de Dios. Y como bien nos dice la misma Escritura, las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Y ese capítulo está ubicado ahí con un propósito especial. Dios nos quiere enseñar varias cosas. Una de ellas es cómo surge una de las familias más poderosas de los hijos de Israel, que es la familia de Judá, y cómo se desarrolla ese liderazgo, pero también nos quiere poner en contraste esa vida liviana que tuvo Judá en ese capítulo, al menos lo que menciona la historia en ese capítulo, en contraste con la pureza que manifestó José posteriormente. O sea, porque recuerden que una de las razones por las que los hermanos venden a José es porque supuestamente José iba a su padre y le decía de las cosas malas que ellos estaban haciendo. Y de alguna forma este capítulo nos aclara un poco del carácter que manifestaban esos hermanos de José. Entonces vamos a ir inmediatamente a nuestra Biblia, al capítulo 38 del libro de Génesis, para nosotros ver esa historia y de ahí entonces nosotros poder sacar estas lecciones que queremos aprender en esta mañana. Dice la palabra del Señor: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a casa de un adulamita que se llamaba Hira. Y allí conoció Judá a la hija de un cananeo, el cual se llamaba Súa. La tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo, al que llamó Er. Luego concibió otra vez y dio a luz otro hijo, al que llamó Onán. Y volvió a concebir y dio a luz otro hijo, al que llamó Sela. Y ella se hallaba en Kesib cuando dio a luz. Después Judá tomó para su primogénito una mujer llamada Tamar. Pero el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Dios, y Jehová le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano, despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Sabiendo Onán que la descendencia no era suya, cuando se allegaba a su mujer, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Como desagradó esto a Jehová, a él también le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Tamar: permanece viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela. Esto dijo pensando, no sea que muera él también como sus hermanos. Tamar se fue y se quedó en la casa de sus padres. Y pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, la que era mujer de Judá. Y cuando Judá se consoló, subió a Timnat, donde estaban los trasquiladores de sus ovejas,
junto a su amigo, el adulamita, y avisaron a Tamar diciendo: tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó sus vestidos de viudez, se cubrió con un velo para que no la reconocieran y se puso a la entrada de Naim, junto al camino de Timnat. Pues veía que Sela había crecido y que ella no le era dada por mujer. Entonces cuando Judá la vio, la tuvo por una ramera, pues ella había cubierto su rostro. Entonces se apartó del camino para acercarse a ella y sin saber que era su nuera le dijo: déjame ahora llegarme a ti. Y ella le pregunta: ¿qué me darás? Y él le dijo: te enviaré un cabrito de mi rebaño, dame una prenda hasta que te lo entregue. Y dijo ella: ¿qué prenda? Entonces él le dijo: tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en tu mano. Y Judá se los dio, se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo que le cubría y se vistió de sus ropas de su viudez. Judá envió el cabrito por medio de su amigo el adulamita para que éste rescatara la prenda de la mujer que lo había dado, pero no la halló. Entonces preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera que estaba por aquí? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ninguna ramera. Entonces él se volvió a Judá y le dijo: no la he hallado. Además los hombres de aquel lugar me dijeron: no ha estado aquí ninguna ramera. Y Judá respondió: pues que se quede con todo para que no seamos objeto de burla. Yo te he enviado este cabrito, pero tú no lo hallaste. Sucedió que al cabo de 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Entonces Judá dijo: sacadla y quemadla. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir: del dueño de estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el bastón. Cuando Judá los reconoció, dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a mi hijo Sela. Hay algunos aspectos en esta historia realmente que llaman poderosamente la atención. Lo primero es el hecho de que esta historia no necesariamente se ubica cronológicamente después de la venta de José, porque ocurren toda una serie de hechos que no pudieron haber pasado en ese lapso de tiempo. Por lo cual es muy probable, según dicen los comentaristas y escritores de comentarios de la Biblia, de que esos hechos habían sucedido, pero el autor del Génesis, que entendemos que fue Moisés, decide ubicarlos y condensarlos en este capítulo para que nosotros pudiéramos aprender algunas cosas acerca del carácter de Judá. Lo primero es que aprendemos de Judá es que él se aparta de sus hermanos. Cuando el mandato que se había dado era para que esa familia, esa promesa que se le había hecho a Abraham, de que su familia sería multiplicada, tenía también un mandato de que ellos tuvieran cierta exclusividad, de manera que el linaje que Dios había escogido para que fuera el portavoz de ese mensaje que él tenía para el mundo, no fuera dañado y pudiera ese mensaje y ese pueblo mantenerse. Pero cuando él se aparta y precisamente toma una mujer de Canaán, de las cananitas, que precisamente el estilo religioso que tenía ese pueblo permeaba las condiciones espirituales que Dios exigía del pueblo de Israel. Entonces, él se apartó de sus hermanos y se fue a un lugar donde Dios no lo había mandado.
lo cual lo puso a él y a su familia, que ahora empezaba a tener, en una condición peligrosa. Y precisamente por esa decisión empezamos a ver las consecuencias de ese apartarse que él hizo de su familia. Porque él tiene un hijo. ¿Qué pasa con su primogénito? Dice el versículo que leímos que era malo. Y cuando utiliza ese término malo, refiere a una persona que estaba completamente reñida con la ley del Señor. O sea, en un lenguaje dominicano se puede decir que el primogénito de Judá estaba entregado a lo malo, por lo cual dice que Dios le quitó la vida. Pero ¿qué ocurre? Por la ley del levirato, que era algo que se aplicaba en esa época, le tocaba al segundo en el orden poder continuar la línea de la familia, porque es importante aclarar esto. Recuerden que el primogénito era el encargado de continuar el linaje de la familia. O sea, el linaje de Judá continuaba a través de su primogénito. O sea, que cuando Onán decide, quizá por egoísmo, por voluntad propia, por rebelión, por lo que quisiera, no levantar ese linaje, entonces la decisión que él estaba tomando iba a llevar a que ahí concluyera el linaje de Judá, porque si no continuaba ese linaje, entonces, ¿y qué representaba ese linaje de Judá? Era parte de ese pueblo de Israel que Dios estaba levantando. Por lo cual esa acción de Onán entonces es también castigada con Dios. O sea, lo que estamos viendo es que él cría unos hijos en un ambiente que no era el que Dios había escogido para él, porque él debió estar ahí al lado de Jacob, que todavía estaba vivo, y esos hijos debieron crecer bajo la influencia de Jacob y bajo la influencia del mensaje que Dios había llamado. Entonces, por lo cual esos hijos, al parecer, lo que aprendieron fueron las costumbres del lugar en donde estaban, de los cananitas. Y la religión que ellos aprendieron fue esa religión. O sea, es importante, mis queridos hermanos, donde nosotros ponemos a nuestros hijos, de dónde ellos toman influencia, porque eso va a determinar su vida. En el caso de Judá, vemos que él sufre un fracaso total con sus dos primeros hijos. Y entonces viene el tercero, que es el más pequeño, y es el que le toca, por la ley del levirato, continuar con el linaje de Judá. Pero obviamente, como nos pasaría a cualquiera de nosotros, ¿cuál es el factor común en la muerte de los dos primeros hijos? ¿Cuál es el elemento que se repite? Es la mujer. Entonces, ¿qué es lo que él piensa de una vez? Pero hay algo mal, hay algo raro con esta mujer. Como que tiene algo, bueno, en el lenguaje moderno se le pudiera llamar como viuda negra. Y entonces él intenta proteger a su hijo pequeño, era el único que le quedaba. Si ese moría, el linaje de Judá estaba en peligro, porque hasta su mujer ya se había muerto. O sea, ya él era viudo. Por el momento, él no estaba, y al parecer él no estaba en casarse. Entonces ya Judá estaba un poquito dudoso y no quería entregar. El caso de Tamar es un caso también bastante delicado, porque resulta que Tamar era viuda, una mujer que en esa época tenía, digamos, una posibilidad de acción muy limitada. O sea, ¿cómo ella hacía? Ella no tenía ninguna forma legal de obligar a Judá a cumplir con lo que él había dicho. Porque Judá simplemente le había dicho, espérame ahí, espera que el muchacho crezca y entonces yo voy a continuar con lo que está establecido, que es la ley del levirato. O sea, que ese, el pariente más cercano, bueno, que era el hermano, siga el linaje de la familia. Y entonces le avisa, mira, por ahí viene tu suegro. Dice un comentarista que es probable también que ella pensara
que con ese suegro, o sea, con Judá, venía a ser el hijo pequeño, porque generalmente, pero Judá quizá también pensó, oye, yo voy a subir por esta zona está Tamar, no quiero ni que se me le acerque al muchacho, quédate ahí en tu casa, que yo voy solo para allá. Y cuando él va, dice el capítulo que él ve a alguien porque ella, como no tenía una forma legal, usa una especie de estratagema que vamos a ver, no es quizá el método correcto y sin quizás, pero el razonamiento o la acción irregular de Tamar es lo que hace que él pueda entrar en razón. O sea, a veces quizá ocurren cosas fuera de nuestro control, e incluso cosas que no están bien, pero son las que nos vuelven en sí. Por ejemplo, el hijo pródigo, recuerden que hasta que no tiene que desear la comida de los cerdos, él no vuelve en sí. O sea, tienen que ocurrir cosas como muy fuertes para que a veces nosotros nos demos cuenta del error que estamos cometiendo. Y entonces, en ese interín en la historia, él viene, se acerca a ella. Hay unos matices en el capítulo que es bueno que nosotros lo tomemos en cuenta, porque Judá, que era israelita, él lo que pasa es que ese juego de palabras no lo vemos en la traducción que nosotros utilizamos, pero el término que él utiliza para ramera es saná, que es como una ramera cualquiera, una prostituta de la calle. Sin embargo, cuando el amigo de él va donde él, que le da el recado que le dijeron los demás, que no había ninguna ramera, no utilizan el mismo término, sino otro que se llama kadoshé, que eran un tipo de rameras que estaban en los templos. Recuerden que uno de los peligros de la religión cananea era que habían perversiones sexuales en las religiones de Canaán. O sea, era una tentación constante. Si no recuerden, cuando el caso de Balaam, cómo es tentado el pueblo a cometer esos actos de fornicación. Entonces, Judá, sabiendo bien lo que él no debía hacer, porque él sabía que ese acto era condenado por Dios, y aunque él era viudo, cometer ese acto era un acto de fornicación, no necesariamente de adulterio, pero él no tenía que estar en esos actos. Entonces, como resultado de esa acción de Judá, por, digamos, la trampa que le pone Tamar, porque él no quería cumplir con su palabra, queda encinta. Y entonces, el pecado generalmente nos suele sugerir soluciones fáciles para algunas situaciones que se presentan, porque cuando le llegue el aviso a Judá de que Tamar estaba encinta, lo primero que le sale decir a él es: sáquenla y quémenla. O sea, como si él fuera un santo. O sea, generalmente el pecado, mis queridos hermanos, nos envuelve y nos va llevando en un camino hacia una destrucción completa. Recuerden el caso de David. Cuando David comete el adulterio con Betsabé, ¿cómo se le ocurre a un hombre santo del Señor mandar a matar a un hombre? Un hombre que le es fiel a él y a su ejército. Pero el pecado hace eso, distorsiona todo, digamos, hasta lo racional de la mente. Pero, mis queridos hermanos, en este capítulo que estamos viendo que está abundando el pecado, pero afortunadamente, como dice el apóstol Pablo, ¿qué pasa cuando abunda el pecado? Sobreabunda la gracia del Señor. Entonces, cuando vienen y traen a Tamar, que ella viene, pero que ella sabía, tenía un báculo, una cinta y algo, dice: el dueño de estas cosas es el padre de estos muchachos. Entonces Judá dice una frase: ella es más justa que yo. Y esta es la frase, mis queridos hermanos, de hecho es el título del tema de esta mañana, que hace un cambio radical en la vida de Judá. Es
visto de alguna manera como el punto de inflexión de la vida de Judá. O sea, él iba en picada constante. O sea, Judá se había alejado de sus hermanos. Judá tomó una mujer de Canaán. Judá fue a acostar con una prostituta. Estaba con un amigo de los cananeos. O sea, Judá estaba en una vida totalmente desordenada. Con razón José le estaba diciendo a su padre, a Jacob, mire, esos muchachos andan en malos caminos. Pero en ese momento, cuando esa acción incorrecta de Tamar produce esos resultados, Judá como que entró en sí. De alguna forma sería como el momento de la conversión de Judá. Ella es más justa que yo. O sea, y Judá en ese momento estaba reconociendo que la acción que ella había tomado quizá no era la correcta, pero que lo que él había hecho era peor. Y de ese momento, los resultados nos dicen que Judá parece que se dedicó a criar a sus hijos, porque de ahí en adelante nosotros no vemos otro hijo de Judá que fue malo y que hubo que matarlo por lo malo que era, pero todavía más. Cuando vemos a Judá interviniendo más adelante en la historia de José, siempre vemos a Judá en un ambiente de liderazgo. Cuando Jacob se rehúsa a enviar a Benjamín para que fuera a Egipto para buscar más comida, la única persona que hace que Jacob deje ir a Benjamín es Judá. Cuando él va delante de él y le dice que lleva ni siquiera hijos, lleva a 2 de sus nietos, que parece que Judá fue tan responsable de ahí en adelante que no solamente crió a sus hijos, sino también estaba criando a sus nietos. Mira a estos muchachos ahí, yo te aseguro que yo no lo dejo allá. Y posteriormente, cuando viene también de alguna forma la estrategia de José para ver si sus hermanos habían cambiado, Judá es el primero que se para y le dice a José, mira, yo me comprometí que ese muchacho iba a volver con Jacob. Así que cualquier cosa, yo me quedo. O sea, castígame a mí y no a él. Inclusive, cuando se cita en el versículo dice, Judá y sus hermanos fueron donde José. O sea, Judá apareciendo como el líder. Y de hecho, si vamos al capítulo 49 del libro de Génesis, cuando se habla de las bendiciones a los hijos de Jacob, oigan qué es lo que dice de Judá. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Silo. A él se congregarán los pueblos. O sea, a Judá, incluso en el libro Patriarcas y Profetas, la sierva del Señor dice que la bendición completa de la primogenitura le tocó a Judá, no a Simeón, a Rubén, que era el primogénito. De hecho, cuando nosotros lo vemos más adelante, esa tribu en la entrada a Canaán, a la Canaán terrenal, eran los más pequeños. Y de hecho, eran tan pequeños que se le dio una parte de todo el territorio que se le dio a Judá. Y con el tiempo esas familias ni siquiera se quedaron en ese territorio. O sea, que el liderazgo espiritual y el liderazgo también militar, político, le tocó a Judá. Pero nosotros nunca podríamos decir eso de este Judá que vimos en este capítulo, apartándose de sus hermanos, casándose con personas del pueblo que Dios no le había dicho, haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Cuando José es un paradigma de la castidad, entonces Judá siendo libertino desde el punto de vista de su sexualidad.
Sin embargo, mis queridos hermanos, Dios puede escribir derecho sobre líneas torcidas. Él rescata a un Judá que estaba completamente perdido para hacer de él el líder del pueblo de Dios. Tanto así que hoy a los miembros del pueblo de Dios de Israel, o sea, del Israel físico, se le llama judíos en alusión al nombre de Judá. O sea, no importa, mis queridos hermanos, cuándo nos quiera arropar el pecado, la gracia del Señor nos puede salvar. Este capítulo está colocado ahí, gracias, está colocado ahí en medio de la historia de José, para que nosotros podamos ver que la gracia de Dios puede salvar la vida del pecador más empedernido. Que no importa, mis queridos hermanos, hasta dónde los errores que hayamos podido cometer, las cosas malas que hemos podido hacer, si nos ponemos en la mano de Dios podemos ser vencedores en su nombre. La historia de Judá nos muestra que Dios nos puede transformar y nos puede transformar del polvo hasta lo más alto. Porque Judá, quizá con lo que estaba haciendo, apartarse de sus hermanos, o sea, prácticamente él estaba dejando solo a su familia. Estaba abandonando a su familia espiritual. Pero Dios le dio la oportunidad de regresar. Y no solamente regresar, sino regresar por todo lo alto, siendo el líder espiritual de esa familia. Así es que, mis queridos hermanos, yo espero que Dios pueda a cada uno de nosotros hacer que su gracia nos pueda transformar en una medida similar a la que fue realizada con Judá. Sin importar el error que hayamos cometido, nos podemos acercar al trono de la gracia para alcanzar esa gracia de Dios que nos transforma, que nos ayuda a ser diferentes, que nos ayuda a tener un final muy diferente al que alcanzaríamos si permanecemos en el pecado y apartados de Dios. Así que ahora me gustaría que cantemos el himno Salvador, a ti me rindo, el 277, para nosotros poder concluir este tema de esta mañana. Por favor, a grupo de adoración. Puestos en pie, por favor. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Confiesa su delito, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. A tus pies, Señor, entrego bienes, goces y placer. Que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti.
flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad en esta mañana de poder ver la historia de una persona que fue transformada por tu gracia. Te imploramos, Señor, que al igual que el caso de Judá que hemos visto, si en cualquier aspecto, Señor, hemos estado flaqueando, si nuestra falta de fe o las tentaciones nos han debilitado, que tú nos puedas fortalecer, Señor, con tu gran poder, que nos puedas ayudar a continuar hacia adelante y sobre todo que puedas hacer de cada uno de nosotros hijos tuyos, que podamos estar a tu servicio y podamos cumplir con la misión que has establecido para cada uno de nosotros. Señor, sabemos que somos débiles, sabemos que el enemigo nos acecha, pero sabemos que en tu nombre podemos ser más que vencedores. Señor, ahora que vamos cada uno de nosotros a nuestros hogares, que nos puedas cuidar y proteger bajo las alas de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por tu iglesia y gracias, Señor, por la misión que nos has dado. Y gracias, Señor, porque tú nos escuchas a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús.